Mi nombre es Humberto, mi esposa Miriam, y los dejo con ella que les quiere compartir algo animante. Hola a todos, qué alegría, es un gozo poder estar aquí con la familia en la iglesia en Boston. Traemos buenas noticias también, la iglesia en la Ciudad de México les manda muchos saludos. Estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en estos años. Sin duda hemos visto mucho la bendición de ser una familia. Y en particular esa bendición la hemos visto mucho aquí también a través de Javier y Kelly Amaya, que han sido ese puente, ya tienen años ayudándonos, discipulándonos, mentoreándonos, y en este tiempo hemos visto la iglesia desarrollarse. Nombramos hace años 2 ancianos para una iglesia de casi 4,000, pues la verdad son unos héroes. Aquí está uno de ellos, Juan Roque con su esposa, que han dado su corazón, su amor y todo de ellos al servicio de la edificación de la iglesia. Pero una buena noticia es que el año pasado se nombraron 4 ancianos más. Eso nos alegra, ya tenemos 6 ancianos, gracias a Dios. Se nombraron también de la nueva generación de la Escuela de Misiones a 3 matrimonios jóvenes como consejeras de mujeres y evangelista, y también a 2 nuevos maestros. Estamos muy animados de ver cómo Dios sigue trabajando, levantando nuevos hermanos y hermanas en diferentes roles. Agradecidos con la ayuda, el corazón y el amor que tanto Javier como Kelly han tenido a la iglesia en la Ciudad de México, pero también a nosotros. Gracias porque ustedes son héroes desde hace muchos años y recientemente podemos ver el corazón que no han perdido a través del tiempo y que están ahí involucrados. Y eso ha sido una bendición porque ustedes como iglesia nos ayudan muchísimo. De acá pudimos aprender a cómo poder levantar líderes o ministros de la nueva generación a través de la Escuela de Misiones. Y como decía mi esposa, el año pasado se nombraron 4 nuevos evangelistas, pero hemos graduado al día de hoy 30 alumnos de la escuela que ya están listos para salir a dirigir ministerios. Actualmente están 20 de ellos sirviendo tiempo completo gracias a la Escuela de Misiones. Y todo lo que viene en cuanto a los universitarios, la gente nueva, la nueva generación que tanto estamos trabajando y hablando de eso, estamos muy animados de todo el futuro que viene por delante y todo el apoyo que ustedes han brindado a través de la Escuela de Misiones y lo que venga. Pero muchas gracias a todos por sus oraciones. La iglesia de México está mucho más sana. Hemos tenido 3 matrimonios de esta escuela, o 4 creo, aquí está uno de ellos, Christopher, pero ha sido increíble poder ver el poder de Dios a través de la Escuela de Misiones. Y eso ha hecho que podamos tener, pues obviamente una iglesia pudiendo tener la sucesión de los ministros más grandes, teniendo ahora preparando gente que pueda dirigir, gente joven dirigir la iglesia. Derivado de eso, la influencia que han tenido Javier y Kelly, hermanos de Boston, entre ellos Hilario, que es uno de los ancianos acá, su esposa, estamos muy animados. Pero la influencia de México sobre Hilario ha sido poderosa. Miren, Hilario dice que va a ayudarnos y todo, es cierto, pero también vino a celebrar el tricampeonato de las poderosísimas Águilas del América. Aquí estamos los 3, mira. Javier, Hilario y yo. Eso de que le va a las Chivas ya se le está quitando, gracias a Dios. Aún más joven, mira. Ahí está. Entonces eso de que es Chiva, no lo creo. Te quiero hablar de un tema que es muy importante. Cuando vemos la transformación de las personas es algo que nos llama mucho la atención ver, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa película? Y tú puedes darte cuenta cómo el cambio y todo lo que sucede y cómo la historia nos atrapó. Pero ver cosas que suceden cuando cada uno de nosotros vamos transformándonos es algo que impacta la vida de los demás. Obviamente esto es algo externo, pero ¿qué tal cuando dices voy al gimnasio? Pues a veces ni se nota, ¿no? O me voy a hacer un cambio de look. El antes y el después, ahí está. Pues se ve igual. Lo más triste para un seguidor de Jesús, es decir, que somos discípulos de Jesús, pero no vivimos como discípulos de Jesús.
que no reflejamos a Jesús y que aparentemente estamos cambiando y creciendo y desarrollándonos, pero realmente no estamos transformándonos desde adentro. El mundo religioso está acostumbrado solamente a tratar lo externo. No bailes, no te vistas, no digas, no subas, no bajes, cosas externas. Pero los cambios reales y verdaderos vienen de adentro, no de afuera. Lo de afuera es bien fácil cambiar y podemos llegar hasta ser muy hipócritas y aparentar ser lo que no somos delante de los demás. Pero Dios nos conoce y sabe exactamente quiénes somos. La clase se llama Obedecer sin cambiar. Y te quiero hablar de el querido Jonás. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta me ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor. ¡Qué locura! ¿Quién puede hacer eso? Se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Y entonces compró pasajes y se embarcó para ir allá. ¿No te has preguntado cuando ves esta historia por qué Dios escogió a Jonás? ¿Por qué no escogió a alguien con un mejor corazón, con mejor disposición, con alguien que hubiera estado dispuesto a hacer completamente la voluntad de Dios, ya listo para ir a rescatar a Nínive? Pero ¿qué hace Jonás? Trata de huir al Señor, y si te das cuenta, lo que él hace es tomar un destino completamente opuesto a donde Dios lo estaba enviando. Pero el Señor, y por favor pon atención a lo que está subrayado en azul durante la lección, pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y ahí se había quedado profundamente dormido. ¿Sabes qué pasa cuando a veces queremos huir de Dios? Eso. Pensamos que alejarnos y dejar de hacer lo que Dios sabe y nos llama a hacer, que es como, se me va a pasar. Jonás estaba en el barco profundamente dormido cuando había una tempestad. Y entonces los marineros, el capitán fue a donde estaba Jonás y le dice: ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. De ahí surgió lo que decimos los latinos: ve la tempestad y no te hincas. Estaba viendo una tormenta, parecía que el barco se iba a despedazar, y el otro ahí dormidote. ¿Qué hace Jonás? Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor. Al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Y Jonás dice: pues écheme al mar y el mar se calmará. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Él sabía que lo que le estaba pasando en ese momento a toda la gente en ese barco era porque él estaba resistiéndose a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú en tu conciencia sabes que hay cosas que están sucediendo alrededor de tu vida porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios? Y tu conciencia te grita, te acusa, te lo dice. Por ahí estamos como Jonás, haciéndonos los dormidos. Y parece que estamos, pero no estamos como discípulos. Parece que venimos, pero no venimos. Y realmente nos hemos acostumbrado a llevar una vida como cualquier otro cristiano, sin buscar hacer la voluntad de Dios. Y él mismo sabía, y eso es lo más fuerte,
que él sabía lo que estaba pasando y por culpa de él, yo soy el culpable. Voy. Jonás sabía y conocía a Dios. Sabía que lo que Dios esperaba de él y su conciencia lo acusó, y él estaba siendo muy claro: esto pasa por mi culpa. Echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Tiene razón. Imagínate la escena, qué fuerte. Estás en el mar y de repente que te arrojen y estás a la deriva. Pero Jonás sabía, esa es la forma de salvar a la gente que estaba en el barco. Y otra vez, entre tanto el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Yo no sé cómo haber sido eso, pero haber sido espantoso. Estar adentro de un pez 3 días y 3 noches. Te pregunto, ¿quién dispuso el viento para la tormenta? Dios. ¿Quién dispuso el pez para que se tragara a Jonás? Si te das cuenta, Nínive, Dios lo tenía en el radar y quería ayudar a la gente de Nínive a que se arrepintiera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quería usar a este hombre para tratar su corazón. Dios dispone las circunstancias en la vida de Jonás y en el traslado de Jonás que tenía que hacer, que en ese momento no estaba ahí, para que Jonás entendiera: yo quiero que te vuelvas a mí y que seas como yo y que vayas con el corazón que necesitas para ayudar a la gente en Nínive. Y en ese momento Dios dispone el viento, después el pez, y en ese momento de la historia estamos que tiene 3 días adentro del pez. Dice: después, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez. Cuando ya estamos vulnerables, desamparados, cuando ya vemos como ya no vemos la luz, Dios, ayúdame. Y muchas veces Dios permite que lleguemos a ese punto para que realmente dependamos de Él y no de nosotros. Cuando Jonás ora, se arrepiente, aparentemente, y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Y Dios es bueno porque lo pudo haber sacado por otro lado, pero fue vomitado, ¿no? ¿Qué hace Dios? El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dice: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Dios no quitó su mirada de Jonás a pesar de que no tenía el corazón adecuado. Y así es nuestro Dios, ¿cierto? Fallamos, pecamos, la regamos, pero Dios dice: ven otra vez, levántate y es otra vez mi voluntad. Porque el deseo de Dios era ayudar a Nínive. Por segunda vez, ve por favor para allá y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar, ¿cuánto? 3 días. Pero Jonás entró en la ciudad y caminó un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Eso no suena como a que estaba muy interesado en hacerlo bien. Cuando una tarea te toma cierto tiempo y tú la acortas, dices: ¿estará bien hecha? ¿Cierto? Pero dice ahí, y por algo está, se tardaban 3 días, pero este hombre dijo: no, en 1. Vamos a acabar esto rápido para que ya Dios me suelte, para que Dios ya por favor me quite de encima todo lo que me está pasando, ¿no? No lo estaba haciendo de la mejor manera. En un solo día fue, ni siquiera anunció: Dios les está diciendo, Dios me encargó esto, Dios, no hablan en nombre de Dios, solamente dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces, a pesar de que estuvo adentro del pez 3 días, podemos ver lo siguiente. Gracias. Cuando yo leí por primera vez la historia
de Jonás, lo que pensé fue, ay, Jonás, qué rebelde, ¿por qué no hizo lo que Dios le dijo y ya? Eso fue lo que pensé. Y a lo largo de todos esos años en la fe, yo tenía la idea, Jonás, muy complicado, muy contreras, rebelde, y yo he pensado qué parecido es mi corazón al de Jonás. Y, ¿sabes? Me llama la atención, ¿por qué Jonás se resistía tanto? ¿Por qué parecía como que estaba enojado, no quería ir? Nínive era la capital del imperio asirio, que por muchos años habían cautivado a los judíos y los habían tratado con mucha crueldad. Nínive era una ciudad de personas, esa era la fama que tenían, que era gente arrogante. Era una ciudad muy grande, como dice la Escritura. Era gente arrogante, era gente cruel, era gente sanguinaria, era gente violenta. Esa era la fama de Nínive. Y yo pienso cuántas heridas habría en el corazón de Jonás. La historia no lo habla. Yo no sé si él vivió alguna mala experiencia. Algunos hermanos compatriotas suyos sufrieron muerte, sufrieron cosas horribles al lado de esta gente. Pero el pueblo de Israel sufrió mucho por ellos. Entonces yo creo que cuando Dios le dice a Jonás, ve a advertirles, y comienza el primer capítulo diciendo, porque son gente muy violenta, ve a advertirles que los voy a destruir en 40 días. Jonás, tal vez yo pienso haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué Dios simplemente no los destruyes? No los aniquilas, o sea, son gente malvada, son gente horrible. Es más, ni me van a hacer caso a mí, a un judío. No me van a escuchar, qué pérdida de tiempo. Y pienso, no sé, todo esto yo digo, si fuera Jonás, ¿cómo me hubiera sentido? Todo lo que él ha de haber pasado. Y creo que había una gran lucha en él. Y sabes qué, me hace pensar mucho en mi vida. Cuando hay cosas que yo siento no es justo. Simplemente te doy un ejemplo, perdonar. Conozco a Dios, conozco la Biblia y sé que Dios me dice, perdona de corazón a quien te haga mal. Pero cuando alguien me ha herido, me ha lastimado, me ha humillado, ha hecho algo malo, ay, es como, te perdono. Pero como decimos en México, en mi mente digo, pero no te quiero ver ni en pintura. ¿No? Así es un dicho en México, o sea, te perdono, pero de lejitos, de lejitos. O sea, a veces así es, obedecemos sin cambiar el corazón. Sé que Dios me dice, tengo que hacer esto, pero en mi corazón hay una lucha, hay una resistencia, donde no tenemos. ¿Y sabes qué sucede ahí? Yo pienso que muchas veces nos falta la fe y es algo muy profundo, porque entiendo lo que Dios me dice, pero en mi mente yo no alcanzo a comprender por qué Dios tiene compasión pienso en Jonás, de este pueblo, de Nínive. Si no se lo merecen, a lo mejor él pensaba, no se lo merecen. ¿Por qué Dios tiene compasión de ellos? ¿Por qué Dios hace eso? Y a veces, ¿sabes qué pasa? Recuerdo hace unos años y la verdad, Kelly me ayudó mucho. Yo estaba por teléfono en un tiempo discipulado con Kelly, quejándome, y es algo muy personal, se los cuento, de una hermana, que de aquí no salga, no, pero me estaba quejando con Kelly con lágrimas de una hermana que yo sentí que me había lastimado. Y yo le decía a Kelly, es que es tan complicada. O sea, todo lo que hago nada le parece, le ve el lado malo a todo. Si yo digo, ella dice, no, está mal. O sea, y yo me acuerdo ahí, y Kelly bien paciente, escuchándome. Y Kelly me dijo, oye, Miriam, ¿y no será que la complicada eres tú? Así me dijo Kelly. Mira, voy a decir algo, nadie, bueno, a lo mejor suena orgulloso eso, pero nadie me había dicho eso. Cuando Kelly me dijo, ¿no será que la complicada eres tú? Yo pensé, Kelly, ¿yo? Si yo soy bien buena onda, o sea, ¿cómo?
Ya desde ahí el foco rojo, ¿verdad? Espiritual. Yo dije, no, ¿cómo crees? Pero sabes, yo estuve semanas con esa pregunta, ¿no será que la complicada soy yo? ¿No será que? Estuve semanas pensando y les quiero contar, en un tiempo de oración, yo fui con Dios y yo le dije, Dios, yo creo que para mí ella es complicada, pero yo no había pensado si para ella yo soy complicada. Porque somos tan diferentes y vemos las cosas tan diferentes. Y en ese momento, no sé cómo fue, cuando tú oras sientes cosas, pensé, si yo no paso esta prueba, si yo no aprendo a amar a mi hermana, a lo mejor Dios me tiene que llevar como Jonás a otras más fuertes. Y pensé orando, a lo mejor Dios me tiene que poner una nuera así o una nieta así. Hermanos, de veras lo pensé y yo sé que se ríen, pero yo sentí en el estómago, sentí un hueco así. Una cosa fea, porque yo sueño con una relación de Noemí y Ruth, sí, Dios. Es mi sueño, pero saben, hermanos, yo ahí me quebré y dije, Dios, perdóname, yo la voy a amar. Y quiero decirte que al día de hoy yo la veo y se los digo delante de Dios con ternura, con amor. Somos diferentes, pero mi corazón cambió. No solo fue de dientes para afuera, te perdono. Yo sabía que Dios puso esa persona en mi vida para hacer una transformación en mi corazón. Y por último quiero decir, hermanos, a veces hay momentos que pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, personas que consideramos difíciles. Y yo siempre pensaba, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo paso esta prueba? Y no pensaba, ¿qué será lo que Dios quiere cambiar en mi corazón de esto? A través de esta hermana, de este hermano, de esta prueba. Y sabes, yo he crecido más o madurado espiritualmente gracias a Dios, a esta hermana que ha sido una bendición en mi vida, que a todos los cursos bíblicos maravillosos que he tomado, pero ahí ese fue el momento de ponerlo en práctica. Cuando Jonás habla y en un día recorre todo Nínive, dice, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó las vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni beber al ganado y a los rebaños, hasta a los animales. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Ese es nuestro Dios, amén. ¿Qué pasó con Jonás? Este cambio de planes de parte de Dios molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso iba a Tarsis, porque te conozco. ¿Te ha pasado algo así? Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer. Sabes lo que Dios espera de ti, pero no lo quieres hacer. Entonces le dice a Dios: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Fíjate, Jonás, yo sabía, te conozco, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a esta gente. Y estaba enojado el Jonás. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Yo sé que aquí casi nadie se enoja, ¿no?
Conocer a Dios no significa que eres como Él. Creemos que venir a una iglesia es ya soy. No, no, eso no te hace. Conocer la palabra no significa que vives en la verdad. Hay aquí hermanos de muchos años, como un servidor, pero puedes conocer la palabra y no vivir en la verdad. Creer en Dios, porque así como Jonás lo conocía, no significaba que era como Dios. Leer la palabra de Dios no significa que honres a Dios. Tú puedes leer la Biblia y sabértela al derecho y al revés, eso no honra a Dios. Lo que le da honra y gloria a Dios es que la vivas, que la practiques, que seas transformado a su imagen. Fíjate el Jonás. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. ¿Qué tal el corazón? ¿No? La manera de reclamarle a Dios. ¿Qué tal? Si no pasa como yo digo, si no se hace mi santa voluntad, que de santa no tenía nada, quítame la vida. ¿Cuántas veces hemos hecho berrinches así con Dios? Si no es así como yo digo, Dios, entonces ya no quiero nada. Si no es como yo digo, me voy de la iglesia, o voy a renunciar a esto, o ya no voy a hacer caso a lo que me pides. Y esa es la reacción natural humana de muchos de nosotros. Y el Señor me impresiona el diálogo que tiene con Él. ¿Te parece bien enojarte por esto? A ver, piénsalo, ¿no? Digiérelo. ¿Te parece bien? Y el Jonás, que era bien humilde, dice: Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. ¿Qué crees que estaba esperando Jonás? Ahí estaba. Quería ver cómo era destruida Nínive. Hasta se puso sus palomitas ahí, ¿no? Y sus lentes. Dijo: vamos a ver una película en 4D. Ahora bien, el Señor, fíjate bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. ¿Te das cuenta en quién estaba enfocado Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios quería transformar a Jonás? Ok. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Exacto. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que se sentía morir. Deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Híjole, qué drama, ¿no? Yo creo que Televisa lo hubiera contratado. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Fíjate todo lo que Dios está haciendo para llevarlo al punto de ver su propio corazón. Sí. Bueno, sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Híjole, ¿qué vemos aquí con Jonás? Calor, obviamente, desobediencia, enojo, amargura, orgullo. Y es interesante porque Dios le da directamente, lo confronta con su corazón y le dice: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y a la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y Dios lo lleva a ver su necesidad. ¿Te compadeces por una planta, pero no por la gente
¿En dónde estás, Jonás? Si dices conocerme, ¿por qué no eres como yo? Y entonces Dios lo confronta directo: no tienes compasión por la gente. Gracias. En la Biblia la palabra la compasión de Dios en el hebreo original es una palabra que significa te mueve las entrañas. Es algo que viene desde tu estómago, algo que te conmueve. Y Dios es alguien que siente un dolor y siente que se le mueven las entrañas por el dolor de la humanidad. Seas discípulo cristiano, no seas, Dios se conmueve. Su compasión es tan pura, tan grande, tan santa, que sobrepasa nuestros razonamientos humanos. A veces para nosotros decidimos de quién tener compasión y de quién no. Decidimos quién merece y quién no. Y algo que es interesante hablando de la compasión es que cuando se trata de nosotros, porque todos cometemos fallas, todos cometemos errores, nos han herido, nos han lastimado, pero en algún momento tal vez tú has lastimado a alguien o has herido a alguien, pero cuando es nuestro error, nuestra falla, rogamos por compasión. Dios, ten compasión de mí, amigo, hermano, hermana, sé empático conmigo, compréndeme, no fue mi intención, yo no estaba bien, mira, pero cuando se trata de ver los errores de otros, ya no somos así. No es justo, no es justo. Yo no creo que es sincero, yo no la veo arrepentida, yo no lo veo arrepentido, no lo ha confesado, mira su cara, mira, y somos así. Entonces yo personalmente siento cuánto tengo que seguir aprendiendo y creciendo de la compasión de Dios, la compasión que Él tiene hacia el ser humano. Es cierto, a lo mejor Jonás tenía toda una lista de razones y razones verdaderas por las que no entendía por qué Dios tenía que tener compasión del pueblo de Nínive para él, y eran reales, pero creo que hay momentos, yo me he sentido así, hermanas, hay momentos donde yo no entiendo por qué pasa tal cual cosa. En mi mente yo pienso, debería ser así, pero ahí yo tengo que buscar, Dios, yo no veo lo que tú ves. O sea, yo solo, mi vista es tan limitada. Yo puedo ver actitudes, todo, pero tú ves el corazón como vio en el pueblo. Él sabía hasta cuántos niños había de pecho, sabía cuántos animales, o sea, y de verdad yo he visto la arrogancia de mi corazón cuando yo juzgo una situación por algo que oí, por algo que vi, porque yo pienso, Dios, yo no he hablado con la persona y aunque hablara tú solo puedes ver su corazón. Entonces es algo donde personalmente he tenido que seguir creciendo y aún pedirle a Dios, ayúdame a ser compasiva como tú has sido compasivo conmigo. Y algo que también me impacta de esta historia, hermanos, al final pareciera que Jonás termina enojado. Es interesante cómo acaba la historia. Y dices, ¿qué pasó? Creo que a veces hay quienes se indignan de algo que no es justo, pero en el libro de Nahum tú ves la historia que el pueblo de Nínive se arrepintió y ayunaron y Dios los perdonó, pero después ellos regresaron a la maldad y fueron destruidos. Y para mí lo que me hace pensar es cierto, la compasión de Dios es tan grande, tan infinita, pero Dios es justo. O sea, hay momentos también donde pienso, ¿por qué alguien puede vivir una doble vida? ¿Por qué alguien puede decir lo correcto? Perdón, y hablamos la Biblia, lo correcto, y a lo mejor no lo vives. Y Dios tiene compasión porque Dios nos da oportunidades, nos da oportunidad de perdonar y de cambiar cosas que ya nos ha mostrado. Pero tarde que temprano, si uno no cambia de corazón, tarde que temprano viviremos nosotros mismos esas consecuencias y lo vemos en esta historia y en este ejemplo. Entonces creo que tenemos un Dios maravilloso, grande en amor, misericordia, compasión y que nos da muchas oportunidades y que lo que en el momento no comprendamos podemos descansar en paz sabiendo que a Dios no se le escapa nada, que Él es bueno y es perfecto. Amén, gracias. Lo que Dios quería enseñar a Jonás es que él no era como Dios es.
por eso lo lleva al punto de confrontarlo. Tú no tienes el corazón ni eres parecido a mí. Como discípulos de Jesús tenemos que imitar eso, más lo de adentro. Y esas preguntas, ¿no? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Detestas lo que Él detesta? Por naturaleza no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos una tendencia al pecado por nuestra naturaleza caída. Pero Dios va a poner circunstancias dentro de su iglesia para su gente que ama con todo su corazón, y lo demostró con Jesús siendo crucificado, para que seamos más como Él. El por qué pasan las cosas, siempre la motivación de Dios es que seamos más parecidos a Él. Siempre, cualquier situación por adversa e injusta que te parezca, Dios la permite. Ahora, ¿cómo lo hacemos para hacerlo de corazón? Dos cosas: porque amamos a Dios, queremos agradar a Dios. Y la otra es entender que Dios en su soberanía dispone todas las cosas para transformarnos, como lo hizo con Jonás. Jonás fue llevado a mirar su propio corazón a través de la situación que vivió allí en Nínive. Y el más ayudado era él. Entonces, ¿no tenemos libre albedrío? Sí. Sí, pero el deseo de Dios es que tus decisiones vayan con el diseño y el propósito por el cual Él te creó. ¿Un ave puede volar por donde quiera? Sí. Ya ves que recorren, ¿no?, distancias enormes. Pero Dios diseñó a las aves para que no puedan nadar. Si una ave quisiera nadar, ¿qué le pasaría? Se ahoga y se muere. Un pez no puede salir del agua porque Dios lo diseñó para vivir dentro del mar. Y es lo mismo que Dios quiere que entendamos. Dios nos hizo con un diseño y un propósito divino. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo que Dios desea es que caminemos de acuerdo a su voluntad y cada día más parecidos a Él. Todo lo que Dios dispone. Entonces, todo lo que pasa, Dios lo permite para que podamos ser cada vez más como Él. Somos esclavos de lo que nos domina, dice la palabra. Por eso Jesús nos dice: olvídate de ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Nunca debes de olvidar el llamado que tenemos como seres humanos a ser seguidores de Jesús. Lo primero, olvídate de ti mismo, carga tu cruz y síguelo. Dios trató con compasión a Jonás, pero Jonás no trató así a la gente. Es lo más doloroso para Dios ver que hemos recibido gracia y no demos gracia. ¿Te acuerdas del funcionario que tenía una deuda? Al final, el que fue a cobrar la pequeña deuda le dijo: yo te perdoné porque me lo pediste y tú no hiciste lo mismo. De eso se trata ser cristianos, de llevar a otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Por último, tengo una frase de un sabio japonés que dice: si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, quizás peor que antes. Se llama Konchudo. ¿Okay? Gracias a todos, los amamos, que tengan excelente domingo.